La resurrección de Cristo se ha convertido en la piedra angular del cristianismo. ¿Qué quiero decir con esto? La resurrección es el suceso sobre el cual se sostiene nuestra fe como cristianos. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios, capítulo 15, verso 14. El apóstol Pablo dice aquí que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y vana también sería nuestra predicación. Esta es una tremenda verdad. Si Jesús no hubiese resucitado, ¿nuestra fe en quién estaría puesta, amados hermanos? Estaría puesta en alguien que dijo ser Dios, en alguien que dijo que moriría y resucitaría, pero que nunca lo hizo. Entonces bien pudiésemos llegar a la conclusión que Jesús es un loco, que creía que era Dios y resucitaría, pero no lo era. O llegaríamos a la conclusión que Jesús era un mentiroso, que decía ser Dios y que resucitaría cuando sabía que no lo era. O también podríamos concluir que Jesús era un falso profeta que anunciaba ser Dios cuando sabía bien que no era así. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, porque estaría puesta en alguien que dijo que resucitaría, pero que no lo hizo. Vana sería también nuestra predicación. A ver, si Cristo no hubiese resucitado, entonces ¿para qué estar hoy día aquí? ¿Congregados en el nombre de quién? ¿Congregados en el nombre de un falso? ¿Congregados en el nombre de un mentiroso? Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana. ¿Para qué yo estaría aquí hoy predicando a un Cristo resucitado? Si Cristo no hubiese resucitado. Ciérrense en las iglesias, ciérrense en los templos si Cristo no hubiese resucitado. Pero al contrario, y estas son las buenas nuevas, escrito está que Cristo resucitó al tercer día y Él hoy no está muerto, amados. Cristo está vivo, sentado a la diestra del gran poder, sentado a la diestra del Padre. Y esa es una razón por la cual hoy nosotros estamos convencidos que Jesús es quien dijo ser. Su resurrección avala su afirmación. Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Es más, quiero decirle que hoy Él está aquí. Su presencia y su espíritu está aquí en esta hermosa mañana. Al respecto de la resurrección de Jesús, desde siempre los enemigos del Evangelio, los enemigos de Jesús han tratado de demostrar que Jesús nunca resucitó y que la resurrección simplemente ha sido una farsa, una vil mentira. Y es en virtud de esto que hoy quiero enseñar algunas evidencias científicas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es así como se titula esta enseñanza, evidencias científicas de la resurrección. Una evidencia científica es aquella que se puede comprobar y demostrar. Ojo, una evidencia científica es aquella que se puede comprobar y demostrar por el método de la repetición. Por ejemplo, si queremos comprobar y demostrar que la cáscara de una banana flota sobre el agua, tenemos que hacer algunas muestras, varias pruebas. Y si después de todas estas muestras y pruebas, la cáscara de guineo, la cáscara de una banana flota sobre el agua, podremos llegar a la conclusión científica, podremos decir, está científicamente
comprobado que la cáscara de una banana, cuando está en el agua, flota. O por el contrario, se podría llegar a la conclusión y decir, está científicamente comprobado que una cáscara de guineo, cuando está sobre el agua, no flota. Cuando hablamos de la resurrección, bien podemos decir, pero ¿cómo comprobamos por el método de la repetición que la resurrección de Cristo fue verdadera? Por el método de la repetición no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo fue única en la historia. Es algo que no se puede repetir, ¿sí o no? Cristo murió una sola vez y su muerte fue suficiente, ¿sí? Él hizo un solo sacrificio de una vez y para siempre, dice el autor de Hebreos. Su muerte fue única y su resurrección también fue única. Fue un solo evento, no se lo puede repetir. Pero cuando hablamos de comprobar algo de manera científica, también nos encontramos con el método histórico. Y es por este método que podemos comprobar científicamente la resurrección del Señor. No por el método de la repetición, sino por el método histórico. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿quién descubrió América? Bueno, más allá de todas las hipótesis que existen ya al día de hoy, ¿no? Yo le pregunto, ¿quién descubrió América? Usted me va a responder, Cristóbal Colón. Y yo le voy a decir, ¿usted está seguro? Te voy a decir, por supuesto. Y yo le voy a decir, ¿pero por qué usted puede asegurar aquello si usted no vivió en ese tiempo? Si usted no vio, no conoció a Cristóbal Colón, ¿cómo usted está seguro? Pues esto es un hecho histórico que está comprobado científicamente en base a ¿qué? En base a la historia, en base a las evidencias y en base a los testigos. Es así como un hecho histórico se lo comprueba científicamente, en base a la historia, en base a las evidencias y en base a los testigos. Y hoy quiero ver con ustedes algunas evidencias por el método histórico, algunas evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera evidencia, apúntelo por favor, es la tumba vacía. Esta es la primera evidencia que hoy quiero ver con ustedes. La tumba vacía. Algo interesante es que los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, coinciden en que al tercer día de la muerte del Señor, la tumba estaba vacía. Los cuatro coinciden en esto. Es muy interesante porque en otros eventos no todos coinciden o tienen diferentes ópticas que son complementarias. Pero en cuanto al tema de la resurrección, todos ellos coinciden en que la tumba estaba vacía. Solo para que lo apunte, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan capítulo 20. Ninguno de ellos dice lo contrario. En cuanto a la tumba vacía, uno de los ataques más antiguos en contra de esta evidencia, recuerde que estamos hablando de evidencias, uno de los ataques más antiguos de la tumba vacía la encontramos ya en el mismo evangelio, en los mismos evangelios. Vamos a leer, por favor. Hoy, en este momento, vamos a leer la Nueva Versión Internacional, Mateo capítulo 28, verso 11. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Es decir,
de todo lo sucedido, es decir, que el Señor no estaba en la tumba. Verso 12. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y le encargaron, mire, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, ¿qué? Se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Aquí podemos ver cómo los principales de los sacerdotes y de los judíos literalmente compraron con dinero a la guardia romana para que ellos digan una falsedad, para que ellos digan una mentira. ¿Cuál era esta mentira que tenían que decir? Que se habían robado el cuerpo. ¿Y a quién tenían que echarle la culpa? A los discípulos. Esta explicación que los guardias tenían que dar no era para nada convincente. Mire, cuando el Señor es arrestado, posteriormente crucificado y muerto, los discípulos están temblando del miedo. Ellos están asustados. Es más, dice el Evangelio según Juan, capítulo 20, verso 19, que ellos estaban en una habitación bien encerrados, estaban con cadenas, con candados, con llave, porque ellos temían a los principales de los judíos. Ahora su líder había sido arrestado, su líder había muerto, y lo que ellos pensaban, lo que ellos creían es que una vez muerto Jesús, ahora los líderes judíos iban a irse en contra de ellos, se lo iban a arrestar porque les iba a arrestar porque eran sus discípulos. Ellos estaban totalmente muertos de miedo. Bajo esta situación sería imposible que estos hombres pretendan ir a robar el cuerpo de Jesús, que está custodiado por guardias que estaban muy bien preparados y muy bien armados. También hay que considerar el hecho de que la tumba de Jesús estaba tapada por una gran roca, por una gran piedra. Se cree que esta piedra tenía un peso de unas 2 toneladas. Ahora, para tener una referencia a nuestra medida de peso, a nuestra común medida de peso, que generalmente es en libras, una tonelada es como 2.200 libras. Esto quiere decir que esta gran roca pesaba como unas 4.500 libras. Imagínese usted. Ahora, meditemos en algo más. Josh McDowell, en uno de sus libros que se llama Cristianismo, Farsa o Verdad, dice que la tumba de Jesús tenía el sello romano. El sello romano no es como lo consideramos en nuestros tiempos, no un sello así. Se cree que era un tipo de cuerda, ¿no? Con algo de arcilla que rodeaba el lugar que era sellado, ¿no? Y dice McDowell en su libro que si alguna persona se atrevía a romper el sello, inmediatamente se llamaba el FBI del Imperio Romano. Y se encargaba por todos los medios de buscar a la persona que había roto el sello, e inmediatamente era crucificada con su cabeza hacia abajo para que las entrañas bajen por su garganta y la muerte sea muy
tortuosa, muy tremenda. Bajo esta situación, nadie ni pensaba siquiera romper el sello, mucho más mover la piedra, mucho peor enfrentarse a los soldados romanos. ¿Pudieron los discípulos que estaban muertos del miedo robar el cuerpo del Señor? No tiene ningún sentido lógico. Ahora consideremos una hipótesis más. Y digamos que los discípulos no robaron el cuerpo de Jesús, pero sus enemigos sí robaron el cuerpo de Jesús. Yo le pregunto a ustedes, ¿esto les convenía o no les convenía a los enemigos de Jesús? Entiéndase, enemigos de Jesús, a los líderes judíos, sumos sacerdotes, fariseos. A ellos no les convenía robar el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque ellos siempre quisieron demostrar que Jesús era una farsa. Y Jesús había dicho que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. A ellos no les convenía robar el cuerpo del Señor, porque si hacían esto, lo que estaban avalando eran las palabras del Señor. Pero supongamos que sí, que los enemigos de Jesús robaron su cuerpo. La pregunta en ese punto sería, ¿por qué entonces cuando los discípulos empezaron a predicar sobre la resurrección del Señor, ¿por qué no sacaron el cuerpo? Cuando los discípulos empezaron a predicar que Cristo había resucitado entre los muertos, si es que los enemigos de Jesús hubiesen robado el cuerpo, ¿qué tenían que hacer en ese momento? Sacarlo y decir, hey, no, su predicación es una farsa. Aquí está el cuerpo. Aquí está el cuerpo. Nada, que Jesús ha resucitado. Jesús es un farsante y sus discípulos también. Aquí el cuerpo. Pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron, iglesia? Sencillamente porque no había cuerpo, porque Jesús había resucitado. La tumba vacía es una de las primeras evidencias para nosotros poder asegurar de manera científica que Jesús resucitó. La tumba está vacía hasta el día de hoy. No adoramos a un Dios muerto, hermanos, No adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo. Una segunda evidencia es el martirio de los apóstoles. Cuando leemos la historia de la iglesia, esta nos narra cómo cada uno de los apóstoles tuvieron muertes horrendas, muertes horribles, a causa de Cristo y por predicar a un Cristo no muerto, sino a un Cristo resucitado. Mire, la historia de la iglesia nos dice que Pedro fue azotado severamente y luego crucificado de cabeza. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado. Juan fue puesto en un caldero de aceite hirviendo y desterrado a la isla de Patmos. Felipe fue azotado y después crucificado. Bartolomé fue despellejado vivo y luego crucificado. Mateo fue decapitado. Jacobo, el menor, fue arrojado desde el techo del templo y asesinado a golpes. Tadeo, asesinado a flechazos. Tomás, atravesado por lanzas y tirado a las llamas. Y Pablo, el discípulo abortivo, como él se declara, fue decapitado en tiempos del emperador Nerón. Hagámonos una pregunta justo ahora. Si la resurrección de Cristo fue una farsa, si Cristo nunca resucitó, ¿cómo podemos explicarnos que todos estos hombres estuvieron dispuestos a morir? McDowell dice algo muy interesante. Él dice, una persona puede
sostener una mentira a lo largo de su vida. Pero ninguna persona estaría dispuesta a morir por sostener una mentira. Y esto es una gran verdad. A ver, usted puede sostener una mentira y vivir con esa mentira a lo largo de su vida. Es más, justamente ahora, usted puede estar sosteniendo una mentira y nadie lo sabe. Y usted puede vivir sosteniendo esa mentira. ¿Sí o no? A ver, pero ninguna persona en su sano juicio va a continuar sosteniendo esta mentira si su vida depende de esto. ¿Sí o no? Si la vida depende de esto, ¿qué va a decir una persona? No. Esperen. Esto no es verdad. No. Es lo que estamos viendo ahora en nuestro medio político, ¿no? Ahora que ya van a la cárcel, entonces gente que ha vivido sosteniendo una mentira por años y años y años, ahora que dice, espere, es una mentira, todo ha sido una mentira. Sí, pero ¿por qué estos hombres estuvieron dispuestos? ¿Por qué estos hombres estuvieron dispuestos a morir tan horrendamente? ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos. Escucha, hermano, ellos estaban totalmente convencidos. Primero, que Cristo no era una mentira. Y segundo, que su resurrección tampoco lo era. Ellos estaban totalmente convencidos de que Cristo realmente había resucitado. Mire, Pedro estaba convencido de la resurrección del Señor. ¿Y cómo no estarlo? Si el Señor resucitado, el Cristo resucitado, se apareció a Pedro y le perdonó su traición. Le perdonó su traición, lo restauró y le volvió a encomendar lo más sagrado, que es la iglesia. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro fue perdonado por el Señor, fue restaurado por el Señor después de su resurrección. Amado hermano, si le hemos fallado al Señor al igual que Pedro, hoy el Señor extiende perdón sobre nuestras vidas. Si le hemos traicionado, si le hemos dado la espalda, si hemos sido infiel, hoy el Señor puede perdonarnos si acudimos a Él en un genuino arrepentimiento. No importa lo más bajo que hayamos caído, aunque nuestro pecado sea rojo, como el rojo más intenso, como el rojo carmesí, si nos volvemos a Él y clamamos misericordia, el Señor perdona nuestros pecados, como lo hizo con Pedro. Es este mismo Pedro que dice en 2 de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Subraye eso. Lo que Pedro está diciendo: yo no predico fábulas. Lo que Pedro está diciendo es: yo no predico a Jesús, quien es un mito, quien es un cuento, quien es una novela. No, yo estoy predicando de aquel a quien mis ojos vieron. ¿Sí? Nota lo que dice: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que Pedro está diciendo es: mis ojos le vieron. Yo soy testigo, dice Pedro, yo soy testigo de que Jesús no fue vencido por la muerte.
Yo vi a Cristo resucitado. Él me perdonó. Yo le traicioné, pero el Cristo resucitado me perdonó, me restauró y me dio una nueva oportunidad. Yo soy testigo, dice Pedro. Yo soy testigo de la resurrección de Cristo. Aleluya. ¿Por qué Pedro estuvo dispuesto a morir por Jesús? Porque él vio a Cristo resucitado. Él lo vio. Es que la resurrección de Cristo cambió todo. Estos hombres que estaban temerosos, temblando de miedo, ahora se habían convertido en leones que estaban dispuestos a hablar de Jesús, aun cuando esto le costaba la vida. Porque, hermanos, fueron testigos. Mire a Juan. Juan no tenía ninguna duda de que Jesús había resucitado. Él fue amenazado por predicar a Cristo resucitado. Hechos capítulo 4, verso 20. Él responde allí: no podemos. A él le dice: ya dejen de predicar de este hombre. Dejen de hablar de Jesús. Y Juan dice en Hechos 4:20: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No me hagan callar. Yo no puedo callar. No puedo dejar de predicar lo que he visto y lo que he oído. Y la pregunta es: ¿a qué se refiere Juan? ¿A quién había visto? ¿A quién había visto Juan? Había visto a Jesús resucitado. De allí que primera de Juan capítulo 5 verso 20, él dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, dice Juan, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué Juan tenía la convicción de que Jesús era el verdadero Dios? ¿Por qué Juan ahora estaba convencido? Porque vio a Jesús vencer la muerte, lo vio resucitado. Ahora estaba dispuesto a morir por él. Venga la muerte, pero no callaré de predicar a Jesús resucitado. Mira el caso de Jacob. La Biblia registra la muerte de él. Hermano de Juan, Jacobo, hermano de Juan. Hechos capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo murió sabiendo, entendiendo que Jesús había vencido a la muerte y había resucitado. Él le vio. Mira el caso de Tomás, al que se le conoce como el discípulo, ¿qué? Incrédulo. ¿Hay aquí algún Tomás? ¿O algún Tomasito? Tomás es el que dijo: ver para creer. Mire, Juan 20:25. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano, mi dedo, en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No voy a creer. Mire, era uno de los 12, pero era un incrédulo. Era un incrédulo. Aunque era uno de los 12, parece ser que no había nacido de nuevo. Yo no creo, yo no voy a creer en Jesús hasta que no vea la señal de los clavos, hasta que mis dedos no toquen esas manos, aunque mis dedos no toquen ese costado herido. Yo no creeré. Es clarito el Tomasito. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando Tomás se convierte en testigo ocular y presencial? Juan capítulo 20, verso 28. Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué pasó? Si él dijo: yo no voy a creer hasta que vea a Cristo resucitado.
Y ahora Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Es posible que en ese momento recién ha experimentado el nuevo nacimiento Tomás, porque ahora le llama Señor mío y Dios mío. ¿Qué pasó? Vio a Cristo resucitado. Vio a Jesús resucitado. Vio a Jesús triunfante sobre la muerte. Tomás, el incrédulo, ya no lo era más. Él vio la señal de los clavos, palpó el lugar de los clavos y metió su mano en el costado del Señor. Tomás no murió sosteniendo una mentira. Tomás ahora muere creyendo, estando totalmente convencido de que Cristo es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Dios vivo, que venció a la muerte. El martirio de los apóstoles se convierte en una de las grandes evidencias de la resurrección de nuestro Señor. ¿Estamos nosotros convencidos al igual que ellos? ¿Estamos nosotros convencidos? ¿Estamos convencidos que Jesús resucitó? Una tercera evidencia son los testigos. Una tercera evidencia es los testigos oculares. No solo los discípulos fueron testigos de la resurrección de Jesús, como lo acabamos de ver. El apóstol Pablo nos dice que hubo muchísimos más testigos de la resurrección. No solo los 12. Primera de Corintios capítulo 15, verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Verso 5, y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Apareció a Pedro. ¿Y después a quién? A los 12. Después apareció a más de ¿cuántas personas? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice Pablo, y otros ya duermen, ya han muerto. Verso 7. Después, ¿a quién apareció? A Jacobo. Después, a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice el apóstol Pablo, como un abortivo, me apareció a mí. Como ya dije, amados hermanos, no solo los 12 fueron testigos de la resurrección del Señor, sino cientos y cientos. Todas estas personas que fueron testigos por un periodo de 40 días, estuvieron con el Señor. Muchos de ellos caminaron con el Señor, muchos de ellos tocaron al Señor, muchos de ellos comieron con el Señor. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se apareció el Señor a todas estas personas con pruebas indubitables, con pruebas certeras, con pruebas verdaderas. Cientos y cientos, a más de 500 a la vez, dice el apóstol Pablo. Josh McDowell dice que este gran número de testigos constituye la evidencia principal en cualquier corte suprema de los Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo para dar como cierto un hecho. Es decir, 500 testigos y más de 500 testigos constituyen una evidencia, son una evidencia clave para decir, bueno, lo que ellos están afirmando es verdadero,
Y todos estos testigos podían y hoy pueden afirmar de que vieron a Cristo resucitado, que vieron a Cristo vivo, que vieron a aquel Cristo que pudo vencer y derrotar a la muerte. El sepulcro vacío, los cientos de testigos oculares y presenciales constituyen la evidencia científica a favor de la resurrección del Señor. Y la última evidencia que hoy quiero ver con ustedes es el impacto de la resurrección 2000 años más tarde. Y estoy hablando del impacto que ha tenido hoy en nuestros días y del impacto que la resurrección ha tenido en nuestras vidas. Hoy yo soy un testigo presencial de la resurrección del Señor. Yo, Carlos Dillon, les puedo decir a usted, amigo y hermano que está aquí, yo soy un testigo de la resurrección del Señor. Él se presentó a mi vida hace 30 años, cuando tenía 13 años de edad, y desde allí mi vida jamás volvió a ser la misma. Hoy yo constituyo una evidencia de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado. Hoy quiero decirles, hermanos, que Cristo me salvó, que Cristo me perdonó, que me ha dado esperanza y que me ha llamado para servirle. Hoy quiero decirle, hermano, que si tengo vida y tengo esperanza y estoy en este lugar predicando el Evangelio, es a causa de un Cristo que no está muerto, sino de un Cristo que vive y reina. Hoy quiero decirle que si tengo un hogar, que si tengo una familia, que si tengo una esposa, que si tengo unos hijos, se los debo al Cristo resucitado. Hoy quiero decirle, hermano, que todo lo que soy y que todo lo que seré el día de mañana, se lo deberé al Cristo resucitado. Yo soy una evidencia de la resurrección de Cristo, y al igual que yo, sé que existen muchos, y sé que muchos de ustedes pueden decir: yo soy una evidencia de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos pueden decirlo? ¿Cuántos pueden decirlo? Yo soy una evidencia del Cristo resucitado. Yo soy una evidencia de la resurrección. Sí, amados, nosotros somos ahora la evidencia actual de que Cristo no está muerto, de que Cristo está vivo. Él está aquí. Él está en medio de nosotros. Él está con nosotros. Él es la piedra angular sobre la cual se sostiene nuestra fe. Él es la roca viva sobre la cual la iglesia se sostiene. Nosotros vivimos en Él, sostenidos en Él. Él es la vida. Él es la vida. Él es la vid. Y nosotros, sus pámpanos. Oh, amado hermano, amigo que estás en este lugar, amigo que tal vez por muchos años has dicho: yo solo soy un oyente. Hoy Dios te da la oportunidad de pasar de ser un oyente a ser un creyente, un hijo de Él, parte de su pueblo. Y si tú ya le has entregado tu vida a Cristo, hoy más que nunca tienes que estar seguro que el Cristo a quien amamos, a quien adoramos, a quien seguimos y a quien servimos, no es un Cristo muerto. No es un Cristo que se quedó en la cruz. No. Ese Cristo se levantó. Ese Cristo venció a la muerte. La muerte no le pudo vencer. La muerte no le pudo retener. Adoramos a un Cristo vivo. Y este Dios vivo, este Jesús vivo, tiene el poder para salvar el día de hoy. Amigo, Él tiene el poder para salvarte. Clama a Jesús hoy día y Él te salvará. Pídele perdón por tus pecados y Él, al igual que lo hizo con Pedro, te restaurará. Y si hoy eres un incrédulo, al igual que Tomás,
Clama a Jesús y Él te dará la fe que necesitas para salvación. Y si hoy no has creído, eres uno de aquellos que al igual que Tomás no has creído, mira a Jesús. Mira sus manos, mira sus piernas, mira las marcas de los clavos. Él murió para darte salvación. Y si hasta hoy has sido un incrédulo, hoy cree en Jesús. Hoy vuélvete a Él. Hoy ríndete a Él. Y desde hoy llámalo, al igual que lo hizo Tomás, Señor mío y Dios mío. Cristo ha resucitado y Él tiene el poder para cambiarte. Él tiene el poder para salvarte. Él tiene el poder para perdonarte. Él tiene el poder para restaurar tu vida y tu familia. Si hoy estás aquí en este lugar y tu vida está destruida, Cristo te la puede restaurar. Puede restaurar tu vida. Si hoy estás en este lugar y tu hogar, tu matrimonio, tu familia está destruido, está destruida, Cristo hoy puede restaurar todo lo que ha sido destruido. Ven a Cristo, hermano. Ven a Cristo, el Cristo resucitado.